Ah, Hablo por aquí. Pero, bueno, no sé ahorita. Hablo por aquí. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Tenemos hoy la presencia del doctor Marcelino Cereijido. Él es doctor en fisiología por la Universidad de Buenos Aires. Realizó sus estudios de postdoctorado en la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como profesor del Instituto de Fisiología de la Universidad de Múnich y en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de Nueva York. Es profesor emérito del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico, el CIMBESTAB, y también ha sido asesor del Centro Latinoamericano de Biología de la UNESCO. También es Premio Internacional de Ciencias Bernardo A. Husey, y de la Organización de los Estados Americanos es Premio Nacional de Ciencias y Artes, y autor de varios artículos científicos y también de libros como La Madre de los Desastres, La Muerte y sus Ventajas, La Ciencia como Calamidad, Ciencia sin Seso, y bueno, la teoría general de los hijos de puta, y entre otros. Y pues con mucho gusto damos la palabra al doctor Marcelino. bueno, buenas tardes, amable público. Espero que no haya avalanchas porque no son peligrosas. Bueno, yo no sé bien a qué me invitaron, porque sí, no, le voy a decir a dar una charla sobre lo que hago, sobre mi tema, sobre qué. Entonces me imaginé que yo iba a venir acá a decirle qué hago en el laboratorio, lo principal que hacemos, y si tiene algún interés, salvo para mí. Y entonces yo lo condensé al máximo. La prueba está que creo que son 5 diapositivas nomás, ¿no es cierto? Bueno, empezamos. Miren, ¿no pueden bajar esa luz o tienen miedo que huyan todos?
Bueno, miren, pero ¿cómo se hace para ir para atrás? ¿Así? Ya estaba. Acá está. Bueno, fíjense, esos cuadros amarillos con pelitos arriba representan un trabajo famoso de Lewonstein y Cano, ¿no es cierto?, que hicieron el siguiente descubrimiento hace más de medio siglo. Esas cositas azules son microelectrodos, o sea, son electrodos de vidrio muy finitos con el que se punza una célula, se le pasa un pulso cuadrado y con el 2 buscan a ver si también las otras vecinas lo reciben, ¿no? Y abajo está lo que encontraron. Eran células dispersadas de un hígado normal. Y entonces vieron que sí, a medida que se aleja, varias células lo sienten ese pulso, y después, siguiendo una ecuación de cable, desaparece, pero esas células estaban conectadas, ¿no es cierto? Pero cuando hacían lo mismo para que señale es el del medio. El de hasta arriba. Bueno, pero si hacían el mismo experimento, pero con un hígado canceroso, bueno, la primera recibía el pulso, pero las demás no. Entonces, los tipos sacaron la conclusión de que el cáncer se debe a una desconexión de las células, a una esquizofrenia celular, digamos así. Porque supónganse que con todos ustedes decimos, vamos a formar una compañía para tal cosa. Y yo no le hablo a él no se habla con ella no se habla cuando necesita, así nos va a salir la compañía, ¿no? Entonces, todas las células se tienen que comunicar para pasar al nivel organizativo tisular. Por ejemplo, si estamos en un hígado, se tienen que poner de acuerdo para hacer un lobulillo hepático. Si estamos en un páncreas, tienen que hacer los folículos donde van a producir insulina y líquidos pancreáticos. Y si estamos en el corazón, evidentemente más vale que se coordinen para hacer un latido, porque si empieza a latir una hora, la otra, ¿sí?, se hace una fibrilación y uno se muere ahí mismo. Entonces entienden la importancia de que las células se comuniquen. Entonces esto es un descubrimiento famoso que hicieron Lewonstein y Cano, ¿no es cierto? Y entonces sugirieron que el cáncer es una especie de esquizofrenia celular, ninguna se comunica con las demás. Y predijeron, el día que alguien descubra cómo obligar a las células a comunicarse, va a ser un gran día en la lucha contra el cáncer. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna objeción? ¿Comprendieron mi explicación? ¿Quieren que diga algo, algún detalle? ¿No? Bueno, entonces, con eso en mente, muchos años después, pasó algo con una sustancia que se llama oguabaína, y les voy a decir brevemente qué es. Fíjense, la guavaína se encuentra prácticamente en cualquier planta, ¿no? Y los indios de todos lados le ponían a la punta de la flecha, porque si le daban a un animal se quedaba como atontado y ellos lo podían agarrar. Bueno, estos son los pigmeos de Borneo, también conocían la guavaína. Por supuesto ellos no sabían que había una molécula que se llamaba guavaína ni que había una molécula. Simplemente ellos decían, en ese tejido hay algo que si nosotros se lo ponemos en la punta de nuestras flechas, entonces nos ayuda a cazar. Por otra parte, acá ustedes ven, esta es una figura del siglo XVIII, 1700 y pico. Resulta que había gente que sufría
de un edema, fíjense cómo tiene las piernas hinchadas y tiene la cavidad peritoneal llena de líquidos. Eso, ¿no es cierto?, se llama ascitis y es muy malo. ¿Y por qué se produce? Ahora le explico. Acá tienen ustedes un corazón, ¿no es cierto? Este es el lado derecho, ese es el lado izquierdo. Y entonces cuando la sangre pasa de acá hasta acá y se produce un latido, el mismo latido cierra esta válvula para que la sangre no se vaya para atrás y se vaya para adelante hacia las arterias, ¿no? Pero si uno tiene mal eso, le agarra esto. ¿Entienden? Entonces, cuando si estas fueran las válvulas del corazón, acá está lleno de sangre y esto se cierra, entonces la sangre no puede irse para otro lado que hacia las arterias. Pero si fallan, se vuelve hacia las venas y se te hinchan las piernas, todo. Bueno, entonces ellos se lo curaban con una cosa que contenía guavaína, ¿no es cierto? Ahora, muy bien. Entonces eso lo trataban con un extracto de esta planta y lo llamaban cardiotónico. ¿Por qué? Porque tonificaba el corazón para que no le pasara eso. Entonces, por ahí, imagínense, eso sucedió hace como 15 años, donde la química podía medir concentraciones de algo a nivel micromolar, pero no nanomolar. O sea, un micromol es una millonésima, es una fracción milésima de mol. El mol es una cantidad de moléculas, ¿no es cierto? Pero picomol y nanomol son todavía 1000 veces y 1000 veces más chicas. Bueno, la química de entonces no daba para eso. Pero cuando sí dio, o sea, progresó la química, midieron que nosotros en sangre tenemos cantidades muy bajitas que antes no la podían localizar, no la podían detectar, de guavaína. Y dice, bueno, usted mismo dijo que todas las plantas tienen, se habrá comido una ensalada y le subió la guavaína, ¿no? Pero dijeron, no, pero vamos a dejarlo sin comer vegetales y le medimos de vuelta. Y ahí había guavaína. Entonces parece que la produjo dentro de algún lado del cerebro. Entonces hicieron lo siguiente. Esto que está acá es el núcleo que se llama peridrociclopentanofenantreno. Es la parte central de la molécula de guavaína. Entonces, si ellos ponían esto, pero con un átomo de carbono 14 o un átomo de tritio, para que sea radioactiva, se lo daban, al tiempo sacaban las hormonas con ese carbono y ese tritio. Quiere decir que se había producido en el cuerpo. Entonces dijeron, hay una hormona que se llama guavaína. Entonces el siguiente paso de los fisiólogos fue, si hay una hormona hay que saber para qué sirve. ¿Te das cuenta? Sí, la primera función es si se encuentra hoy una nueva hormona, lo primero que se van a preguntar es, bueno, hay que encontrar qué función tiene, porque en la vida no hay nada de más. Si un organismo se preocupa, digamos así, no se preocupa, por generar algo, para algo lo debe usar. Entonces, en mi laboratorio, nosotros descubrimos que esto, ¿no es cierto?, que esa guavaína endógena, espera que voy a ver, creo que tengo que apretar esto, sí. Entonces, fíjense, ¿cómo vuelvo para atrás? Fíjense, si esto es una célula, tiene una bomba que se llama ATPasa, que mete potasio
que está representado acá, saca sodio y saca calcio. Por eso una célula normal, en reposo, tiene poco potasio, poco sodio y poco calcio. Perdón, tiene mucho potasio, poco sodio y poco calcio. Pero si uno le da guabaína, la guabaína se va a la bomba, la frena, entonces las células pierden potasio, ganan sodio y ganan calcio. Pero si uno la deja un tiempo así, todas estas células, esta es una monocapa de células vista de arriba. Es como si yo mirara un patio y cada baldosa fuera una célula. Resulta que si uno le pone guabaína, después de un tiempo, a niveles micromolares, ¡paf!, se fueron todas las células. Y entonces se decía que la guabaína mató a las células. Entonces nosotros hicimos un trabajo muy cuidadoso porque vimos que esas células se habían despegado del sustrato donde la habíamos pegado y acá estaban flotando, pero no estaban muertas. Pero ¿por qué se habían despegado? En otros estudios vimos que la célula lo que había hecho es que cuando uno le ponía guabaína, supónganse que este microfonito, esto es una célula, cuando uno le pone guabaína va a moléculas que se especializan en los contactos celulares y las hace ir para adentro. Entonces es como si yo la quiero abrazar a ella, pero nos ponen guabaína y los brazos se nos van para adentro. Sonamos, no es nada muy romántico, ¿no? Pero no podemos ya. Entonces, sospechamos que la célula debe modular contactos celulares. Ahora, si pasaba un tiempo, ustedes tienen que saber que las células de un tejido, cualquiera, se pasan toda la vida diciendo no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Claro, no hablan, y menos en argentino, pero se pasan la señal que le dice no te desprendas de mí. Ese es el equivalente. Pero si va la guabaína y las modifica, entonces las tipas se desprenden. Y cuando están en suspensión, como ya nadie le dice no te mueras, se mueren. Usted dice, qué estúpido que es este seminario, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces hicimos una cosa. Miren, esto es, digamos, la pieza central de lo que voy a decirles. Supóngase que acá yo tengo células sembradas, ¿no?, en una monocapa. ¿Por qué monocapa? Y porque el tipo que hizo el patio y puso las baldosas del piso, hizo una monocapa de baldosas. ¿Qué quiere decir? Que no hay otro así y otro así. No, es una monocapa, ¿no? Bueno, ustedes no la ven, aunque yo les insista que está acá, porque esto es una foto tomada por fluorescencia y solo ve cosas marcadas con sustancias fluorescentes. Entonces miren una cosa, acá a esta célula la inyectamos con una molécula grande, amarilla, tan grande que no puede pasar de una célula a la otra, ¿no es cierto? O sea, simplemente no puede. ¿Y para qué las inyectamos? Para saber que la inyectamos y no cayó afuera. Pero tiene además otra molécula muy chiquitita, que es roja, y se quedó también adentro de la célula. Muy bien, y ahí está la tipa aburriéndose las dos moléculas dentro de esa célula que yo le inyecté. Pero si yo le pongo guabaína 10 nanomolar, que es una concentración que es la que se encuentra en nuestra sangre, mire lo que pasa. Cuando le vuelvo a sacar una foto, esta
como era de molécula grande, se quedó donde la puse. Y entonces me está indicando que la puse bien porque se quedó ahí adentro y que no se rompió la célula. Pero veo que las demás células están teñidas de rojo. Eso quiere decir que se comunicaron y dejaron pasar esto. ¿Entendieron? Voy a hacer una analogía. Si yo a un mosaico le inyecto algo, vengo dentro de una hora y ese algo va a estar ahí. Pero si yo le pongo guavaína, vengo a la hora y veo que se tiñeron todos los mosaicos de al lado. Entonces digo, estos mosaicos están comunicados. ¿Entendido? Yo los veo con una cara que si yo me guío por la cara, digo, estoy hablando en sánscrito. Bueno, sigo en sánscrito. Pero entonces fíjense ustedes, por ejemplo, yo inyecto una célula, ¿no? Y no le pongo guavaína y después saco durante varias horas, acá hay 6 horas, y solamente a lo sumo hay 2 células comunicadas. Pero si le puse guavaína, mire que se fueron hasta 12 células comunicadas, ¿no es cierto? Entonces llegó la guavaína a actuar sobre 3 tipos de contactos celulares. Entonces ahora van a ver una cosa. Entonces fíjense, acá tenemos de vuelta una monocapa que yo inyecto esta célula y no hago más nada. Cuando vuelvo la encuentro ahí. Pero si bañé a ese tejido con guavaína, mire cuántas células se teñieron de verde. Si en cambio eran células resistentes a la guavaína, le puse esto y no pasó nada. Entonces, este experimento, esto es mostrar nomás, pero acá tienen el análisis estadístico de esto. Con las células silvestres, en la célula común, bueno, a lo sumo se comunican 2 células, pero si le llego a poner guavaína, que es donde está el más, fíjese que estimulazo, ¿cuántas se comunicaron? Y si se lo hago con células resistentes a la guavaína, o sea, que no saben que ahí tiene guavaína, eso lo fabricamos químicamente nosotros, no pasó más nada. En cambio, si hago una mezcla de resistentes con silvestres, bueno, si no le pongo nada habrá, qué sé yo, 2 células comunicadas, pero cuando le pongo guavaína, chácate. Entonces, esto se comunicaron muchas. Entonces la guavaína hace que las células se comuniquen. Pero con este experimento estoy demostrando que no solo se comunican ellas, sino se lo pueden comunicar a una que no sabe comunicarse, ¿no? Es como si ella me dice, tengo que hablarle a mi abuelita, pero vive lejos. Y yo le digo, ¿no conocés los celulares? No. Bueno, mira, vos haces así, te comunicas con tu abuelita. Bueno, eso es lo que hace la guavaína. Le dice una célula, comunícate con la de al lado. Y yo no sé. Bueno, yo te enseño, le dice la célula wild, la silvestre. Entonces, fíjense, dijimos, ¿se acuerdan ustedes? Les voy a ir al primer diapositivo. ¿Se acuerdan ustedes que Lowenstein y Cano vieron que las células de un hígado normal sembradas se comunican y las células de un hígado canceroso no se comunican? Entonces dijo, ay, claro, si no se comunican, ¿cómo van a hacer un hígado? Si no se ponen de acuerdo. Es como si yo le digo, ustedes han puesto una fábrica de relojes, pero no se hablan entre ustedes. ¿Cómo van a hacer? Porque eso requiere que se comuniquen y digan, yo hago esto, yo pongo el otro. Entonces, un tejido normal, las células se comunican. Un tejido canceroso, las células no se comunican. Entonces dijeron, el cáncer ocurre
porque las células entran como una especie de esquizofrenia, no se hablan entre ellas, entonces en vez de hacer un tejido normal, un órgano normal, te hace un cáncer. Y dijeron, el día que alguien sepa cómo forzar a estas células que se comuniquen, va a ser un paso adelante en la lucha contra el cáncer. Bueno, eso es lo que le demostré que hemos hecho en nuestro laboratorio. Y al no comunicarse las células, por ejemplo, en el caso del hígado, las células que no se están comunicando pierden su función de hígado. Claro, porque no pueden hacer... Que no se están comunicando con las otras que están... Claro. Supongamos que ustedes son un equipo quirúrgico, ¿no? Y acá traen al paciente, lo ponen ahí, pero yo le digo, bueno, vos le vas a alcanzar la pinza cuando te diga, vos le vas a coser el hilo cuando haya que coser. Tú, si empieza a sangrar, vas a, qué sé yo, obturar el vaso. Ustedes no se hablan. El paciente se va a morir seguro. Bueno, eso, muy simplificado en forma, porque yo quería contar nada más la cosa, no describir en detalle. Eso está en todos los papers, los artículos que publicamos, pero entonces nosotros hicimos con la guavaína una manera de curar la esquizofrenia celular, ¿no es cierto? Entonces el próximo paso fue, bueno, pero fíjense, si una persona hace medio siglo, Lowenstein y Cano, dijeron que el cáncer es una especie de esquizofrenia celular y dijeron el día que alguien sepa cómo hacerlas comunicar, vamos a dar un paso para curar el cáncer. Ahora viene Cereijido y su equipo, Cereijido soy yo, viene con su equipo, hace este estudio y le digo, ¿ustedes quieren que fuerce a las células que se comuniquen? Así lo van a hacer. Entonces empezamos a hacer nosotros mismos. Ustedes saben que uno puede comprar líneas de epiteliales cancerosas. Por ejemplo, una cosa que se suele hacer es, en este momento en el mercado uno quiere conseguir células hepáticas, células de riñón, las compra y las cultiva en su cuarto de cultivo. Y si ahora tú tenías una idea de que acá tenés un fármaco que le hace no sé qué, bueno, probalo. Bueno, para eso sirven estas cosas. Entonces nosotros dijimos, vamos a comprar como 6, 7, 8, 10 líneas celulares de cáncer y las pusimos, ¿no? Y pasó lo que tenía que pasar. Por ejemplo, fíjense, eran controles cuando a las células cancerosas MCF10A, es una línea, el nombre no viene al caso, sí hizo que se conectaran. Pasamos a la otra. Pero había otros cánceres que no se comunicaban, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, esto es todo lo que le voy a contar, a ver si hay algo más. Bueno, en este caso, son células que sí se comunicaron. O sea, cuando no les puse guavaína, las tipas, había muy pocas que charlaban entre ellas, cuando sí se las puse, aumentaron. Y entonces analizamos una cantidad. Esto es un detalle. Vimos que algunas sí se comunican, pero hace falta que uno ponga mucha guavaína. Eso ya son estudios de detalle, que era obvio que cuando uno ensaya, nadie tiene una pastilla o algo porque me pica la garganta. O un líquido. Lo que sea, basta que le pongas. Acá me dan una botella de agua. Siempre me pasa así cuando hablo. El día que alguien descubra cómo hacer que no me pique la garganta va a ser un día
muy bueno para ser erigido, porque va a poder hablar sin toser. Bueno, entonces aprendimos que algunas de las células no son completamente sordas. Si uno le pone una concentración más grande, sí se comunican. ¿Entienden? Bueno, pero esos son estudios de rutina. Y eso mismo lo probamos con una cantidad de líneas cancerosas. Bueno. Esa es la última. Sí. Entonces, colorín colorado, este cuento se ha acabado. O sea, yo les dije todo lo que le quería decir en pocas palabras, si hablan ustedes. Hubo un momento que Lowenstein y Cano, hace más de medio siglo, vieron que las células de un hígado o de un órgano normal se comunican y las de los órganos cancerosos no se comunican. Y dijeron, caramba, entonces el cáncer está producido por una esquizofrenia celular, porque si no se conecta entre ellos, en vez de hacerte ese tejido normal, hacen un cáncer. Y predijeron, el día que alguien aprenda cómo hacer que las células se comuniquen, va a ser un gran paso hacia la cura del cáncer, ¿no es cierto? Entonces ese paso se dio hace unos 5 o 10 años en nuestro laboratorio, porque nosotros encontramos que la guabaína hace que se comunican las células, y entonces de ahí pasamos a probar, así vos decís eso, bueno, probad líneas cancerosas. Y pasó lo que tenía que pasar. Hay cánceres que sí son tratables y cánceres que no. Y ahora hay una chica, por ejemplo, que está haciendo postdoctorado conmigo, es una bióloga molecular, y quiere aprender, cuando uno le pone guabaína, qué genes trabajan, y cuando las que no responden, qué genes no trabajan, para saber por qué estas están respondiendo o no. Pero esos son detalles moleculares, ¿no? Que también ya lo hemos publicado, pero ya entramos en detalle, ya no es el mensaje central, así que yo quería darles a ustedes. Entonces ahora estoy a disposición de ustedes para tratar de aclarar dudas, aceptar sugerencias. Si alguno me dice, ser erigido, vos, bueno, usted tendría que hacer tal cosa, digo, ay, qué buena idea, mañana la pruebo. Para eso nos estamos comunicando. Sí, bueno, dale. ¿Qué querías? Bueno, yo no soy biólogo molecular, de hecho. No te oigo. No soy biólogo molecular y también soy bastante malo para la química en general, entonces... Yo no te entendí. ¿Sí se escucha? No, ¿Sí? yo soy sordo, no vos mudo. A ver, voy a hablar un poco más fuerte. Sí, ¿Ahí ya me escucha? sí. Ok. Yo no soy experto en este tipo de temas, pero voy a intentar estirar un poco la analogía que Sí. usted hace en términos de comunicación entre células. Sí. Y bueno, por ejemplo, tengo la impresión de que la transmisión de información por sí misma no es comunicación y que incluso Bueno, puede yo resultar... llamo comunicación a algo, suponete que entra un muchacho y te da un papelito y vos decís, ¡ay, mi alma! Yo llamo eso comunicación. Pero no ¿Qué? creo que el experimento demuestre ese tipo de interacción entre células. Sí, ¿cómo que no? Es un poco como en un mercado la gente, toda la gente está hablando y el sonido se transmite en toda la gente, pero eso no implica que de hecho toda la gente se esté entendiendo entre ella. Pongo un ejemplo con el cerebro. O sea, justo la epilepsia tiene que ver con una transmisión no controlada de información entre células. No me queda claro por qué en sus experimentos no sería más este caso. Una ¿No se transmisión... llama? No sería una instancia de este tipo de casos, que la transmisión de información entre las células no está lo suficientemente bien modulada como para que de hecho eso tuviera implicaciones clínicas concretas. Entonces es un poco como eso, o sea, tener como un flujo de ruido, de hecho no es comunicación, porque la comunicación está regulada por reglas muy concretas que hacen que ciertas células se comuniquen de cierta forma con otras, y que justo como de este balance en los detalles es que el organismo como que podría funcionar. En el cerebro eso es muy claro, ¿vale? ¿No?
O sea, no es solo que se transmita el impulso eléctrico entre las células, sino que se transmite de una forma muy específica ese impulso eléctrico entre las células. Claro. Si se transmite de forma desordenada, lo que tienes es una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, era como por ahí, o sea, ¿qué tan bien se están comunicando las células y si ya ha probado usted implicaciones clínicas? O sea, si usted ve que de hecho este tipo de restablecimiento de la comunicación entre las células hace que el órgano recupere función. No sé si eso ya lo han estado evaluando en su laboratorio. Sí, se está estudiando, pero tienen que entender esto. No es que yo entienda qué se están diciendo las células. O sea, si entra alguien, ¿no? Acá, y te da un papelito, y vos sacás de tu casa y le das 100 pesos y el tipo se va. Yo no es que entendía el mensaje, pero yo sé que tú tuviste una conducta particular porque se te pasó algo. Entonces, si yo veo que las células de un órgano normal se pasan señales y hacen un hígado, o estas hacen un riñón, o estas hacen un páncreas, y las que no le dejo pasar la señal hacen un cáncer, yo no sé en qué hablan las células. No es que yo digo, descubrí que las células hablan en maya. No tengo la más perra idea, pero yo sé que lo que le dicen resulta en que las células se pongan a hacer un hígado. ¿Me entiendes? Me parece que no. Creo que sí lo entiendo, pero no estoy seguro si estoy totalmente de acuerdo. Vaya, insisto. No. Si usted ve que alguien entra, me da un papelito, usted dice, claro, hay comunicación entre ellos. Pero el hecho de que alguien llegue y me dé un papel, de hecho, no implica que yo entienda la razón de por qué me dio el papel. O sea, No. puede haber un agente externo evaluando la comunicación y decir, eso es comunicación. Pero el solo hecho de flujo de información no hace que entre quienes fluye esa información sean personas o sean células, de hecho estén comprendiendo lo que se está transmitiendo. Entonces, era como eso. No, pero mira, ¿vos viste la película El Padrino? Sí. Bueno, entonces estaba el tipo con uno que era un policía torturador, ¿no es cierto? Y de repente entra alguien y el tipo este se levanta, vos no sabes qué le dijo, pero va al baño, él va al baño del restaurante, mete una mano atrás del tanque del agua, encuentra un revólver, viene y le pega un tiro. Entonces todos los espectadores que vieron la película entendieron que el que vino a decirle le dijo, ya lo puse, anda, ¿no? Si no, anda a verla, no me vas a entender a mí, pero es una buena película. Entonces lo que yo estoy diciendo es que yo no entiendo, ahí en El Padrino yo no sé qué le dijo, pero el que vino le pasó. Mira, yo te digo una cosa, quedamos así. Si yo mañana vengo con esta corbata, vos quédate quieto, pero si vengo con un azul, cuando salgo seguime porque te voy a presentar una chica, una mulata así con, bueno, entonces ellos no saben eso, pero esa señal, para vos es una señal, ¿cómo la interpretás? ¿Qué te dije? Yo no lo puedo aprender porque yo no sé, hoy estuve escuchando cómo hacen las células para ponerse de acuerdo para hacer un hígado. Ahora yo sé hacer un hígado, voy a hacer el hígado de Marcelino Cereijido. No, ellas lo van a hacer. Me estás pescando. Va, sí. Pero ¿ya está prendido? Bueno, nada más con lo que decía César, o sea, tú hablaste de neuronas, ¿no?
En las neuronas, nada más como comentario, en la epilepsia me parece que es al revés, ¿no? O sea, en la epilepsia la actividad neuronal se sincroniza en vez de desincronizarse, ¿no? No, pero mira, ¿me permitís usar tu ejemplo? Sí. Si yo hago un registro con microelectrodos, veo que esta célula, esta neurona, le está pasando señales eléctricas al lado. Ahora, ¿qué coño le están diciendo? No sé, porque depende de qué circuito es. Le decís, acá el pie volando que pisaste una brasa. O dice, ese que se sentó al lado tuyo y no se bañó y ayer tampoco y anteayer tampoco. Es decir, vos detectás que alguna señal le hizo, ¿no? Lo que no sabés es hablar, entender qué dicen las neuronas. No es que va a haber dentro de no sé cuánto alguien que ponga microfonitos para ver qué se dicen las neuronas. Eso nunca va a pasar, porque son circuitos que usan eso de señal. No es que, ahora Cereijido está aprendiéndole enseñándole a las células a hablar, no sé, dichos mexicanos, que antes no sabían. No, eso no es lo que estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo es, se hacía cánceres y no el tejido normal, porque las células no se comunicaban. Y alguien dijo, ¿quién fuerza a estas células a que se comuniquen? Nosotros dijimos, si le ponés guabaína se comunican, y se comunicaron. Entonces agarramos línea cancerosa y le dijimos, ustedes comuníquense. Y muchas dijeron así, no se hicieron caso. Pero otras sí se comunicaron. Ahora viene la otra pregunta. Decís, ¿lo hicieron a nivel clínico? No. ¿Por qué? Porque yo tengo un laboratorio experimental. No puedo hacer, por ejemplo, la medicina no trabaja así, que vacuna a estos chicos y a los otros lo deja de control para ver si estos se sanan y estos se mueren. No, así no trabaja. ¿Me entendés? Ahí hay que pasar a tener medio hospitalario clínico y además tenés que atenerte a ciertos principios, ¿no? No porque el director del hospital le dice, mire, vamos a ver, cuando vengan los diabéticos, al primero diabético le vamos a inyectar insulina, pero al segundo no, al tercero sí, al cuarto no. O sea, y vamos a ver cuáles se mueren. No, vas preso, haces ese experimento. ¿Me entendés? Así no trabaja la clínica. Nosotros estamos haciéndolo con células que no nos van a mandar preso. Si alguien quiere, no es solamente conmigo el intercambio, ¿quiere decirle algo? Bueno, sí, pero nosotros nos peleamos 3 veces por semana, entonces ya está un poco gastada la discusión. ¿Cómo? Ya está un poco gastada las discusiones entre... Se pelean mucho entre ellos, se pelean mucho. Entre nosotros. Pero pegale. A mí me queda un poco de duda a qué se refiere exactamente por comunicación, porque por lo que entiendo, usted ve formación de gap junctions, que sí obviamente implica un intercambio de material, y ve, me imagino, por lo que entiendo, un cambio fenotípico, es decir, que las células se separan del sustrato y mueren. Entonces, en ese aspecto sí podemos hablar de un intercambio de información en el aspecto funcional, porque sí, tú pones algo y la cosa se comporta diferente. Al mismo tiempo, entonces sí, no creo que el problema sea que no haya comunicación. Más bien creo que un poco el comentario de César va hacia cuál es el contenido de esa información y cuál es la calidad. Porque, por ejemplo, hay esta broma de un biólogo que que entrena un chapulín para que cada vez que aplauda salta, ¿no? Entonces le quita una pata, el chapulín sigue saltando. Le quita 2, 3, 4, el chapulín sigue saltando. Le quita las 6 y el chapulín ya no salta y dice, es que después de quitarle 6 patas al chapulín, el chapulín está sordo.
porque ya no hay comunicación, ¿no? No. Entonces, creo que, por ejemplo, aquí hay una pregunta de si un poco lo que sucede cuando hacen estas gap junctions es que se hacen más sensibles a señales de rechazo de nicho, es decir, se activan los mecanismos de apoptosis, se activan mecanismos de cambio de estructura de membrana, porque sí tendría un cierto sentido evolutivo que sean muy, muy conservados y con una señal muy fuerte los mecanismos que tiran hacia apoptosis como forma de, como toda esta parte de mecanismos de daño de control celular, ¿no? Y entonces que nada más al reactivar la comunicación eso sea suficiente para activar, pues puedo ver cómo eso sería evolutivamente estable. Pero sí me queda la duda de exactamente a qué se refiere por comunicación en un aspecto más fenotípico. ¿Qué cambio del fenotipo no acabo de aterrizarlo? Probablemente porque no soy muy buena, pero bueno. Mira, yo te puedo decir una cosa. Cuando yo vine acá, me contaron que en Tlatelolco había habido una matanza y qué sé yo, ¿no? Y me dicen, yo no estuve, que los tipos que tiraron se pusieron de repente un pañuelo alrededor del puño. Yo no sé, si yo hubiera estado ahora, sí, yo no sé. ¿Vos te crees que se le ocurrió a los tipos y dice, uy, nos pusieron un pañuelo, ¿por qué no empezamos a los tiros? No, eso era una señal para disparar la conducta que se habían quedado arreglados. Por ejemplo, si estamos en la Alemania de Hitler, ¿no es cierto? Y ustedes son una audiencia en la época de Hitler, ¿no? Y yo entro con una svástica pintada acá. No, ustedes, yo no sé qué quiere decir, pero veo que hicieron una cosa. Ahora hago la siguiente prueba, me pongo un Magen David, o sea, una estrella de David, y me pongo ahí. Y veo que si esto es una audiencia nazi, me matan a botellazos. ¿Te das cuenta? Entonces yo no sé por qué un símbolo nazi hace que me aplaudan y el otro hace que me maten. Pero yo sé que es una señal que los que la interpretaron sí supieron lo que tienen que hacer. No yo. No están convencidos. Hola. No, sigan insistiendo. Estoy convencida de que es comunicación, pero no entiendo cuál es el cambio fenotípico. Ah, querida, vení al laboratorio de Cereijido. No, espera, escuchá. Vení y entonces vos decís, para que haya un cambio fenotípico, como lo llamaste, le llega una señal y las tipas leen este gen y al otro lo apagan y eso. Bueno, esto lo está haciendo una chica que se llama Jacqueline Martínez Rendón, ¿no? Que ya encontró unos cuantos que se apagan y unos cuantos que se prenden. Cuando me dijo cómo eran, digo, bueno, eso decís vos. Entonces ahora medimos qué cantidad de messenger RNA, o sea, se produce, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, Guadalupe Zamarrón es cocinera, ¿no? Y yo le traigo, no sé por qué los muchachos me dijo que te den esto, y vos le preparas ravioles. Pero otro día vos decís, a ver, andá y dale esto. Y cuando decís, sí, hoy le voy a preparar mayonesa. Esa es una comunicación entre ustedes. El significado está entre ustedes. Pero yo sé que una vez esta fue la señal y otra vez esta fue la señal. Entonces yo no sé qué le dice una célula, comportate como un hígado que nos están mirando. No, eso lo sabrán ellas. Lo que yo sé es que para que se comuniquen, yo le tengo que poner guabaína. Tatán, tatán. Bueno, yo lo que estoy notando aquí es que hay una... Están hablando de dos sentidos. Oye, dos sentidos. vos hablas bien, pero Hola. soy sordo, dale.
Lo que estoy notando es que ahí están hablando en dos sentidos acerca de la palabra de comunicación. Me parece que el doctor Cereijido está hablando de comunicación en términos de respuesta química y ustedes en respuesta de lenguaje estructurado o algo parecido, porque igual a lo que estoy notando, por ejemplo, si entra un zorrillo aquí y emite su aroma, nosotros nos salimos. Eso nos está comunicando su aroma y nosotros estamos respondiendo. En ese sentido me parece que está más cercana a lo que nos quiere decir el doctor. Se manda una respuesta química, una señal química, que es una sustancia química, va a tener una respuesta a la célula por medio de la señal y punto. Es una respuesta, ¿sí? Es que creo que, bueno, yo voy a seguir con la analogía, con un poco, que me parece una buena analogía. me Oiga, parece una analogía perdón, interesante. déjeme una cosa. Yo tengo que estar sentado acá porque yo me gustaría sentarme ahí. Están filmando, cerrando. ¿Qué hago? Bueno, digo para estar más cerca, porque si yo soy el sordo tengo problemas de comunicarme. ¿Quiere sentarse ahí en medio? Ay, es que hazle un poco la rodilla en la mesa. Sí, yo se enteran muy bien. A ver. Oiga. Ustedes no saben lo que es. Me pegué la rodilla. A ver, dale. Es que, a ver, yo creo que Mariana da en un punto, y es el hecho, no es solo de que las células cancerosas se comporten distinto a las células cancerosas antes de que se les inyectara guabaína, sino que se vuelvan a comportar como hepatocitos típicos. Es decir, los genes expresados esperaríamos que fueran los genes que se expresan en hepatocitos funcionales. Entonces, a mí no me queda claro si este procedimiento lo que no está mostrando es una especie de torre de Babel, porque en la torre de Babel lo que pasa es que diferentes personas están hablando diferentes idiomas y no se entienden entre ellas. Entonces, lo que demuestra, estoy de acuerdo, es un primer paso muy importante, es demostrar que se restablece el flujo de información entre las células. Pero el segundo paso, que parece obvio, es que las células están hablando, de hecho, el mismo idioma que las hace mantener una función coordinada, colectiva, funcional. Es decir, a lo que yo iba con las implicaciones clínicas, no estaba hablando de que, bueno, lo hicimos en investigación muy básica, o sea, con una capita de células, o sea, una célula tras otra célula, y después lo vamos a aplicar en una clínica de IMSS. No. O sea, lo que yo quería saber es, para yo decir, esta línea de investigación es prometedora, lo que yo esperaría es que una vez que se restablece la comunicación, los genes expresados son los que se expresan normalmente en los hepatocitos y que de hecho hay una recuperación de función, al menos entre esa capita de células. Y a eso es a lo que voy. O sea, el hecho de que se restablezca la comunicación, de hecho, no implica que las células estén hablando el idioma correcto para volverse a comportar como hepatocitos. Claro. Entonces, creo que en ese sentido, esta investigación de esta chica, de Jacqueline, es muy relevante porque lo que estaría demostrando es que, en efecto, las células se vuelven a comportar como hepatocitos, en el caso específico de cáncer Porque son hepatocitos. Lo que pasa es que... como no era que yo podía... Bueno, son hepatocitos. Si yo hubiera hecho ese experimento con otras células musculares, por ejemplo, por supuesto que no van a ser hígado, porque ellas están preparadas para hacer músculo, ¿no es cierto? Entonces, ellas están, el fenotipo que ya tienen, dice, qué sé yo, como, imagínate una orquesta sinfónica, ¿no? Entonces, cuando yo hago así, le señalo a ella, si ella la que toca la flauta la va a tocar, pero no cuando le hago así va a tocar el violín, no, para eso se lo tengo que hacer a él, que es el violinista, o a él, que es el trombonista, ¿te das cuenta? Lo que hizo es que yo con la varita mágica esa, yo señalo cuándo, ¿me entiendes?
pero no les enseño nada. O sea, digo, ¿vos sabés que vi un director de orquesta que con un palito así le enseñaba a uno a tocar el violín, a otros a tocar el trombón? No, no entendiste lo que es una orquesta sinfónica. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros los que... Mirá, a ver, vamos a exagerar la analogía. Suponete que está toda la orquesta sinfónica ahí, ¿no? Y de repente aplauden y entra el director, ¿no? Y vos decís, ese es un tipo que la mamá tomó talidomide cuando era chiquito, por eso no tiene brazos. Y se para ahí, están fritos ustedes los músicos de la orquesta, porque no les pasa la señal. Porque esa señal la hace con los brazos y el señor, porque la mamá tomó talidomide, no hizo brazos. Pero che, ¿qué? Vos decime que lo entendiste, aunque no. Me entusiasma igual. Oiga, Doc, pues primero que nada agradecer la simpatía también implícita con este porteño divino que tiene, entonces... Oiga, mira, si en vez de decírmelo vos, me lo dijera ella, me entusiasma. Pero, si, pero si me entusiasmo porque él me dijo la cosa, digo... Hay un dicho francés que dice chacun fait de son cul un paradis. Que es decir, cada cual hace de su culo un paraíso. Bueno, el mío no incluye tener amistad íntima contigo. Qué bueno que lo diga. Qué bueno que lo diga aquí. ¿Por qué? Porque lo pensamos muchos. Porque lo pensamos todos, creo. Entonces, Bueno, nada más era... Bueno, sí, pero... espera. Le quería mandar el mensaje de mi compañera. Era bueno. Eres. Pero vos viste que ella ni se le arrugó la... Sí, no, pero yo vi el color rojo que se puso. Interesante. ¡Oh! Sí, como dicen en la Argentina, se puso roja como la bragueta de ladrillero. Sí, está bien. Bueno, la oabaína tiene... ¿En dónde se encuentra, pues, no? Bueno, de alguna manera es una naturalmente. hormona. Ok. ¿Puede sintetizarse de manera química? O sea, En el laboratorio sí. y entonces este va a estar incluido dentro del fármaco puede estar incluido en el fármaco para el tratamiento de cáncer. Claro. Ok. Claro, es más, en estos momentos hay gente que dice, mira, Serigido probó en todas estas líneas cancerosas y encontró que 7 respondieron y otras 7 no respondieron. Ok. Entonces empiezan a hacerle variaciones a la molécula de cardiotónico para ver si ahora sí. Porque si yo te digo, yo vine acá, te dije algo, ¿no? Te dije, cerrate la bragueta. Bueno, y se lo dije a él. Y vos decís, no, pero es que él solo entiende japonés. Más vale que se lo diga en japonés, si no, no se va a cerrar la bragueta, ¿te das cuenta? ¿Me entiendes? O te digo, te despeinaste. Bueno. Ustedes no crean que cuando yo digo el lenguaje celular es un idioma, como si estuviera hablando de francés o noruego. Digo, lo que hablen ellas, ahora lo están hablando. Si yo no le pongo, se desconectan y no hablan. ¿Entiendes? Entonces yo veo que llegó un japonés, dijo algo en japonés y varios de nosotros tuvo una respuesta. Entonces yo digo, bueno, eso lo entiendo, yo no puedo haber respondido. No porque no oí, sino porque no sé japonés. Y ahí la pregunta entonces es, ¿cuál es la consecuencia de esta hormona cuando se incorpora como un fármaco? ¿Va a tener otro tipo o se han encontrado otro tipo de consecuencias? No, va a tener la misma que tiene cuando es natural. Mira, yo te quiero decir una cosa. La hipófisis, ¿no es cierto?, tiene una hormona que se llama gonadotrofina, porque va a las gonadas. Si yo te la pongo a vos, o se la pongo a ella,
evidentemente la respuesta va a ser distinta. ¿Me entendés? Porque las hormonas no enseñan nada. Cuando llegan le dice, eso que vos sabes hacer, hacelo, hazlo. Pero no le dan información. Igual que el director de orquesta, cuando yo le hago así, no le digo, viste, aprendió a tocar no sé, la flauta porque yo le hice así. No, él ya sabía tocar la flauta. Lo que pasa es que hasta que yo no le daba la señal no entraba la flauta. ¿Está bien? Es la consecuencia. Gracias. Eso es un dedo. Ah, no, creía que me pedías que te interprete. No, está bien. A ver, tengo una duda. Esta hormona hace que las células se comunican y hagan el trabajo que saben Que hacer. saben ellas. Ahora, ¿esta hormona no aparece en las células cancerosas? No. Ya, has dicho una pregunta que es muy importante, porque yo digo, suponete que es una persona que tiene agenesia del receptor aguavaína. ¿No es cierto? Es como si a mí me dieron la llave de tu casa, pero la puerta esa tiene agenesia del ¿cómo se llama? Donde se mete la llave, de la cerradura. Por más de que yo quiera, la puerta no se va a abrir. ¿Entendietes? Pero el mensaje es, ese tipo que llegue ahí con unas cosas que tiene unos dientitos hechos de tal manera, el cerrojo lo va a entender. Y cuando lo operes va a hacer lo que sabe hacer, abrirse o cerrarse. ¿Me entendés? Entonces, la pregunta es, ¿esta hormona hace que las células trabajen en lo que saben En lo hacer? que sabe. Ahora, lo que decía es, las células cancerígenas no la tienen, o no sé si es algo muy burdo, que si de alguna manera las células cancerosas tienen comunicación y por eso se reproducen, según yo. Bueno, esa es una falla. Por ejemplo, si yo te doy gonadotrofina a vos, no te van a crecer los testículos, porque no tenés, ¿me entendés? Entonces no hay ninguna célula en tu organismo que aprenda a hacer testículo porque yo se lo di. Ahora si se la doy a él, sí. Entonces, podría ser que las células hagan cáncer en una persona que nació sin el receptor para la hormona. Entonces, ¿me entiendes? Es como si un tipo fuera un eunuco, no porque no le secretó gonadotrofina, sino porque nació en las gonadas sin el receptor para esa gonadotrofina. O sea, va a haber toda una variedad de enfermedades. Y pensaba ahora en sentido opuesto. Si esta hormona, o más bien, ¿cómo impedir que las células cancerígenas Cancerígenas es que producen cáncer, cancerosas. cancerosas, que las células cancerosas no se comuniquen para que no se reproduzcan? Eso, ¿Cómo se decide de vuelta? o sea, la hormona hace que las células se comunican para que hagan su función, ¿sí? Sí. Ahora, en sentido opuesto es si hay alguna hormona, medicamento o alguna hormona que haga exactamente lo contrario, impedir que las células cancerosas Puede se haber, comuniquen sí. para que ya no se reproduzcan. No, No me es parece así. que es confusa la cosa que voy a decir. Escúchame, ustedes saben que uno habla de diabetes, ¿no es cierto? Pero hay muchas formas de diabetes. Hay diabetes porque tu páncreas no produce suficiente insulina. Pero entonces le decís, bueno, mire, le vamos a inyectar todos los días piqui, una inyección, fantástica.
Pero si vos sos diabética porque no tenés receptores para la insulina, tanto da que yo te dé una inyección de afuera. Vos no tenés, tus células no están preparadas para interpretar esta señal. No sé si te ayuda un poquito. Esto sería un poquito como cuando es la anemia perniciosa, que por ¿Qué? anemia perniciosa, que por más que uno coma hierro y esas cosas, no va a absorberlo y pues hay que ponérselos de manera inyectado, por ejemplo. Claro. Sí, o sea, las respuestas biológicas son en realidad una cadena de sucesos. ¿Me entendés? ¿Qué sé yo? Por ahí a él le llega una señal que sale corriendo, agarra el coche primero que está, se va y se va volando a su casa. ¿Qué le dijeron? O si no dice, ay, mira, me viene a buscar mi tía y tengo que salir a recibirla. La respuesta va a depender de quién es él, cómo que está preparado, en qué quedamos, en muchas cosas. Y las biológicas son muy complejas porque no hay una sola función que no tenga una contrafunción, ¿te das cuenta? No hay algo que te contraiga los vasos y te hace subir la presión, sino hay también otra señal que te los relaja. ¿Entendés? Qué sé yo, todo está hecho así. No necesariamente. No te oigo. El micrófono, por favor. ¿Qué dice? Yo tengo dos preguntas. Usted, bueno, primero, no sé si haya grupos que ya estén como explorando esta estrategia. ¿Cómo? No sé si haya grupos que estén explorando esta estrategia ya como en modelos animales. O sea, con ratones bueno, ratones, supongo que debe ser como lo más práctico. Si es así, ¿quién está trabajando ya como a nivel de modelos animales o toda la investigación que hay hasta este momento es in vitro? Esa es una. La otra es, usted habló de que trabajaron con diferentes grupos celulares. Me gustaría si nos puede como resumir cuáles sí respondieron y cuáles no. Hoy no, porque se llama el CX39, que es derivado de, ¿qué te puedo decir? Hígado de ratón. Y el AB38 es derivado de, no sé, de músculo de rana. Uno compra lo que hay en el mercado, dependiendo de qué es lo que quiere hacer. ¿Me entendés? Sí, pero entendería yo que por continuidad evolutiva, pues el músculo de ranas al final sería muy similar al músculo No, mira, te voy a decir un ejemplo. ¿Qué tal si alguno, yo les estoy hablando de cosas que estamos haciendo ahora, último, pero yo no sé si algún tipo no estará, no sé, en Italia o en, qué sé yo, Inglaterra, diciendo, che, ¿no será que hay cánceres porque perdieron el receptor a la guabaína y no pueden reaccionar como te dice Cereijido? Podría ser. Alargás una serie de periodos y te dicen, no, por ahí no iba la cosa. En ese tipo de afección, pero puede haber otra que sí. Reiteraría mi pregunta, ¿hay gente que ya esté trabajando esto en modelos animales o todavía no se ha explorado? Que tenga usted conocimiento de, obviamente. Yo te voy a decir una cosa. Hasta hace 10 años, digamos así, yo saltaba porque la semana que viene tengo que ir a Europa y un simposio que me invitaron a hablar o acá, ahora no voy a ningún lado más. Por la edad, ¿te das cuenta? Bueno, y no estoy tan al día de qué hacen ellos, pero sí estoy al frente y estoy seguro que así como ustedes me están preguntando cosas, el otro día Anita Peria del Karolinska Institute me dijo, Pirincho, decime, si yo hago esto así, yo le di mi opinión. Entonces ella me contestó, dice, pero entonces, que está fabricando está tratando de hacer algo, sí, pero lo va a hacer ella, no es que yo me voy a trasladar allá.
Y esta chica que les nombré, Jacqueline Martínez Rendón, que hizo el doctorado en biología molecular con la doctora, una chica de allí del departamento, e hizo el postdoctorado conmigo. Ahora quiere hacer un postdoctorado en el exterior y me estaba hablando de irse a lo de Anita Peria. Anita Peria seguro que cuando reciba la nota de que va a ir, bueno, y está esperando que el marido termine su carrera para que así van los dos. Entonces ya entramos en detalles personales. Pero sí, tiene consecuencias. Porque una vez que vos publicás una observación, los tipos la pueden, ese Cereijido dice eso, yo no le creo. O lo haces para ver si es cierto. Pero después Dios te ayude, porque yo no soy el dueño de la información. Piropo delante de todos, no. En la gráfica que mostró del efecto con respecto al tiempo de la guavaína, ajá. Sí. O sea, era un pico Sí. y luego decaía. Sí, quiere decir que produce un efecto máximo y después que decae. Y si se vuelve a aplicar, ¿otra vez da ese pico o ya no? Bueno, depende de qué variable estás haciendo. Por ejemplo, si yo te pongo adrenalina, inmediatamente vos te vas a tener un pico de presión arterial, ¿no? Me supongo que si antes de que pasen 10 minutos te vuelvo a aplicar, te mando al camposanto, ¿te das cuenta? O sea, son sistemas complejos, pero vos sabés lo que es darle un chubasco de adrenalina. Entonces depende de qué, así va a responder. Y no hay una respuesta universal, eso es lo que te quiero decir. Hola, yo quiero regresarme un poco, salirme un poco. Citó al principio que algunos grupos indígenas usaban plantas que tenían este compuesto. ¿Para qué lo usaban? Eso no me quedó claro, así como... Bueno, lo que pasa es esto. Los animales mismos usan fármacos. Lo que pasa es que ellos no saben que hay una molécula de esto. Pero, por ejemplo, cierto tipo de aves migratorias, hay unas por California que van hasta la llanura pampeana, que la semana antes de salir se ponen a comer de una planta nomás, ¿no? Y entonces hay botánicos que están mirando a ver qué diablo contiene, porque se está preparando para ir allá. ¿Me entiendes? Y los animales tienen una farmacología. Cuando sienten tal cosa, comen de esto. Y cuando sienten eso, entonces ellos saben, claro, no es un farmacólogo el bicho, pero sabe que hay cosas con las que se puede curar o sentirse mejor, ¿no? Ajá, bueno, y... sí, pero ya no me quedó claro en específico para qué lo usaban, el ejemplo que usted usó. Para adormecer, ¿no dijo? Para adormecer. No, ellos veían que las personas que le daban un flechazo, en vez de seguir corriendo, si ellos estaban persiguiendo un animal y le daban un flechazo, por ahí el animal andaba más lento y ellos lo agarraban. Pero si le daban con guavaína, ellos lo sabían que había una cosa, con extracto de esto, el otro se quedaba así todo y iban y lo agarraban. Pero eso fue puramente empírico, ¿no? No, Claro. Totalmente, no, O ellos sea, no de tienen una siglos. ciencia. Mira, fíjate vos, cuando les dolía una muela o les dolía la cabeza, los romanos agarraban una ramita de sauce
y lo empezaban a masticar, ¿no? ¿Y por qué el sauce? Y porque ella le dolía la cabeza, comía sauce y se le pasó. Ella comió, qué sé yo, las hojas de un rosal y no pasó nada. Tú comiste de, qué sé yo, un jazmín y tampoco. Entonces, espera, vamos a ver, ¿qué tiene eso? Entonces el salis, el sauce, en El ácido salicílico. claro, extrajeron, dice, ¿qué tiene esto? Y extrajeron un ácido, ¿no es cierto?, que no conocían, pero como lo sacaban del salice, en latino o en italiano, lo llamaron salicílico. Y vos decís, bueno, la buena noticia es que te cura el dolor y que la mala es que te hace un agujero en el estómago. Entonces los químicos dijeron, vamos de Bayer a acetilar estos grupos que traen, y entonces hizo el acetil salicílico y la aspirina. ¿Te das cuenta? Y ya no te hace el agujero. No te... Que ya no te hace el agujero. Claro, si yo tomo qué sé yo, ácido salicílico, yo que soy gastrítico, me mata, me hace un agujero. Tengo que tomar algo que no le deje a ese ácido hacerme un agujero en el estómago. Sí. No tiene que ver más que nada con su experiencia o su opinión acerca de su trabajo cuando pasa del laboratorio a la divulgación. Sí. ¿Cómo es para usted, cómo ha sido para usted esa experiencia? Y no sé, ¿qué ha necesitado inspirarse, no sé, tener un espacio personal? Bueno, todos algo? ustedes tienen alguna intención de estar en la universidad y hacer esto. Y dice, por ahí vos estás trabajando en un tipo que no sé, está estudiando fisiología o patología acústica. Entonces, ¿y qué interesante lo que dijo José Ejido? Sí, pero yo me dedico a otra cosa, ¿no? No es que, ay, cambiás y mañana ya te presentas. Eso depende de los intereses de ustedes. Pero su experiencia, cuando usted se... No, por ejemplo, mira, lo que dije yo, esta chica, Martínez Rendón, ya tenía el doctorado en biología molecular, ¿no? Que lo sacó con Refugio García Villegas, una profesora de mi mismo departamento, ¿no? Pero una vez se puso a hablar conmigo y yo le dije que hay células que respondían y células que no. Y hay grados, ¿no? Y entonces, claro, entonces ella dijo, sería interesante saber ¿Por qué? cómo responde el aparato genético, ¿no es cierto? Y ella lo sabe hacer. Si le digo a otro que tiene otras cualidades, por ahí no sabía hacer eso. De hecho, eso es lo que pasó. Entonces yo esto le cuento y la gente va, y entonces ahora vos vas y le contás a uno, vino un tipo que no me acuerdo cómo se llamaba, que dijo, contó esto, y dice, sí, ¿qué? ¿De dónde era? Y capaz que me habla por teléfono para que se lo cuente yo. ¿Qué sé yo? La respuesta puede ser muy heterogénea. Bueno, hablando de otras cosas, como dices, de sus libros, etcétera. Yo estoy leyendo El Rojo. ¿El qué? Este que está aquí. Sí. Se llama Hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Y bueno, la pregunta que tengo es la siguiente. Es con respecto pues a los cambios recientes en el sistema de, ¿cómo se llama? Pues de administración de la ciencia. Bueno, no sé qué tan relacionado esté, pero bueno, aquí se habla mucho de corrupción en el libro, ¿De ¿no? qué? De corrupción, ajá. Y entonces en los países... ¿Corrupción en el sistema científico o en qué? En general de sistemas corruptos, ¿no? Y habla de que los países
tercermundistas, es en donde pues se ve más esta conducta corrupta. Entonces, no sé si sea este caso en el que los países, digamos que tienen un menor analfabetismo científico, se dé más la corrupción o no. No, se va a dar en distintas cosas o sea, mira, todo lo que hace una sociedad es muy complejo. Y cuanto más complejo es un sistema, el sistema social, va a depender de más pasos. Entonces es más fácil corromperlo. ¿Me entendés? Si vos tenés un destornillador, un desarmador que no te funciona, qué sé yo, no es difícil corromperlo a eso, ¿no? Pero si vos tenés un taladro eléctrico, es más fácil corromperlo porque depende de más cosas. Pues si se me descompuso el desarmador, ¿qué? ¿El desarmador se te descompuso? Espérate que me están hablando. Hola. Todavía estoy en la charla. ¿Oíste? Está por internet usted. Bueno. No, pero además hay una chica muy simpática que si llego tarde a cenar, ustedes cenen nomás. Mira vos. Esto es de la UNAM, pero ¿te acordás que tienen un museo de ciencias? Creer, ¿no? Porque yo por la duda que aquella me sonría le dije, para ahí llego a estar, pero vas a ver que voy a llegar como siempre. ¿Está bien? ¿De qué estábamos hablando? De la corrupción. Claro, es más fácil que se te corrompa un cronómetro así de qué sé yo, que no una clepsidra, una de estas cosas relojes de arena, que es ponerla así o ponerla así. Cuanto más complejo, más cosas pueden fallar. Entonces, además está todo preparado para que falle. Imagínate si hubiera una peste de salud, todos los médicos se mueren de hambre, están esperando que falles. ¿Pero está relacionado con el analfabetismo científico o no? No. En el analfabetismo científico, es decir, ¿qué es la ciencia, no es cierto? No es nada así que digo, ¿nunca la viste? Es una cosa cromada con tres patas. No, es algo que, vos sabés que dicen, uno no sabe lo que ve lo que sabe. Por ejemplo, si en un teatro, yo pongo en el telón 100 ecuaciones y pregunto, ¿cuál es la ecuación de Schrödinger? Solo los que la conozcan van a decir aquella que está allá, los demás no la ven. ¿Me entendés? Por ejemplo, muchas veces los muchachos de mi laboratorio vienen y dicen, mira, Pirincho, mira, fíjate, yo veo un manchón acá, digo, no entiendo nada. Ah, es que hicimos un experimento en el que pusimos esto. Ahora que entiendo, veo. ¿Me entendés? O sea, uno no sabe lo que ve lo que sabe. ¿Qué sé yo cuando me metí en medicina, iba por la calle y no me podía, o por un ómnibus, y no me podía refrenar de ver, esa persona tiene tal cosa, ¿te das cuenta? Por ejemplo, hay una cosa que se llama herpes zóster, que es como que tuvieras un antifaz acá. Es muy característico. Para un muchacho que está estudiando medicina y se lo enseñaron, decir, aquel tiene. Ahora, ¿de qué servía? De nada.
¿Me entendés? Es decir, los médicos ven que hay gente, uy, aquel tipo debe sufrir de tal cosa, ¿te das cuenta? Vos podrías ir y decir, vos sabés que yo me estoy parado y me mantengo lo más bien, pero si cierro los ojos, me caigo. Ese es el síndrome de Romberg, andás mal del cerebelo. O sea, yo tengo una interpretación porque estudié medicina. Bueno. Nos hacen una pregunta por internet de la plática que tuvimos hace un momento. Christopher Cedillo nos pregunta justo respecto a la comunicación. En estas células, ¿qué se comunican? Es decir, ¿cuál es el mensaje? ¿Son iones, macromoléculas, material genético? Esa es la pregunta. ¿Qué se comunican las células? Ajá, ¿qué es eso? Mira, tienen que ser moléculas chiquititas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de ATP o una concentración de iones o alguna cosa que pase fácil. El punto de comunicación entre las membranas se llama gap junction, ¿no? Y es una estructura especial con una especie de poro que tiene, vos viste las máquinas las cámaras de foto, que si vos las torcés, las cosas se juntan y se achica el orificio. Sí. Bueno, entonces las células tienen una cosa muy similar a esa, la gap junction. Y entonces por ahí cierran, o por ahí no cierran, ¿no es cierto? Y entonces ellos tienen su manera de entender. Fíjate, todo nuestro organismo tiene un nivel superpuesto de organizaciones distintas, ¿no? Suponete un ejército, ¿no? Y yo digo, cuando ves esa luz, cuando me ponen la luz le tengo que llevar, hacer un café y llevárselo al capitán. Y vos decís, a mí no, digo, sí, pero vos sos general. En cambio, si te hacen eso a vos, decís, caray, debe haber llamado el ministro de guerra, voy a ver. Es decir, es una serie de señales de arriba para abajo, ¿no? Que todas tienen sentido. No hay una que no tenga sentido. Ahora el sentido depende de cuál. ¿Algo más? ¿Una pregunta más? Yo una pregunta regresando otra vez a lo personal. ¿Usted tiene alguna postura filosófica con respecto al quehacer científico? ¿Al quehacer qué? Al quehacer científico. Y sí, mira, la ciencia es una manera de interpretar la realidad, ¿no es cierto? Y realmente se fue haciendo. Por ejemplo, hace 5 siglos no había ciencia, ¿no? Ahora eso no quiere decir que ellos no tuvieran conocimiento. La ciencia es una manera particular de organizar el conocimiento. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era chico, mi abuelo, hay una planta que se crece en las paredes que se llama palán, no sé qué será, que yo sé que cuando ellos tenían un dolor en algún lado, agarraban una hoja y se la ponían. Ahora, ¿vos te crees que ellos sabían cuál era la señal que les mandaba, que tenían? No, pero era experiencia. Como lo que dije antes, los romanos, ¿qué sabían de que había un ácido? ¿Qué es un ácido a nivel molecular? Y que ya esto es un ácido salicílico, ¿te das cuenta? Eso lo fueron aprendiendo a medida que cuando apareció la química, diciendo, ¿y por qué esta lo tiene un poquito de sauce lo tiene y en cambio un rosal no? Voy a ver. Y por ahí salía una respuesta que dice, sí, el rosal la tiene y es muy superior. Bueno, no se sabía. Así progresa la ciencia.
en uno de sus libros, no recuerdo bien cuál, sino debió de haber sido este de Ciencia sin Seso, probablemente, usted hacía una distinción entre investigadores y científicos. Claro. Y decía usted que los países latinoamericanos suelen tener muchos investigadores, pero muy pocos científicos. Claro, y porque el investigador es un tipo que la investigación muchas veces tiene un componente inconsciente muy grande. ¿Te das cuenta? Mi mamá, por ejemplo, mi papá estaba hablando 1 hora con alguien de negocios, ¿no? Y cuando se dice, bueno, entonces nos hablamos. Y mi mujer dice, ese tipo no me gusta. ¿Pero qué no te gusta? No sé, pero no me gusta. Y mi papá no hacía el negocio. ¿Qué era lo que no le gustaba? Mi mamá no agarraba una tiza y un pizarrón y decía, no me late. No me late eso, ahí está. ¿Qué quiere decir? ¿Que vos entendés con el corazón? Que no me llega. No, ya sé qué quiere decir la expresión. Pero no toda la gente. Hay mucha intuición también. Eso, O sea, intuición. yo creo que muchos de los investigadores igual. Pues yo creo que, por ejemplo, que muchas veces los investigadores científicos no se distinguen mucho de los artistas, por ejemplo, que están como buscando algo. Claro. Y estoy tratando de representar algo o de entender algo. Sí. Y bueno, pues sí, hay como muchos factores allí inconscientes que nosotros, que por cada intervienen cosa que en entendemos las búsquedas, ¿no? conscientemente, hay miles que entendemos inconscientemente. Por ejemplo, una lagartija, ¿no? Interpreta, suponete que acá está el estómago de la lagartija y acá sigue el duodeno y acá el intestino. Interpreta que eso que va ahí es hierro, lo capta y se lo manda a la médula ósea. Si no se lo mandara, tu médula ósea no puede hacer hemoglobina y vos te morís. No, vos estaba hablando de la lagartija. La lagartija, vos te crees que decís, che, lagartija, ¿cómo haces para entender que eso que anda ahí es hierro? Y vos le das cualquier otra cosa, no, tiene que ser hierro. Entonces es una interpretación sí o no, porque ella interpreta que eso tiene hierro. Sí, pero es muy inconsciente, tanto así que la lagartija no lo sabe. Bueno, yo no he leído tu libro, pero entonces, ¿cómo serían los científicos en comparación con los investigadores? No. El investigador y el científico tienen los dos una visión científica de la realidad. Claro. Lo que pasa que al investigador le crece más, por ejemplo, yo tenía un profesor que era Luis Federico Leluar, que era premio Nobel de Química, ¿no? Que tenía una forma de proceder que decía, decime, si vos fueras una molécula de glucógeno, ¿qué harías así? Y yo nunca me personifiqué en una molécula de glucógeno, ¿no? Pero era su manera de ¿no? O vos ves que el perro hace una cosa rara y decís, ¿qué estará haciendo? Pero hay tipos que entienden muy bien a los perros. No, bueno, es que un poco, bueno, entendería que un poco la diferencia entre científicos e investigadores va como... No, el científico, el científico si no es buen investigador, será científico en la casa, pero nadie le va a pagar si no produce papers, si no lo publica, porque tenemos que tener una producción. Entonces, para ti, el científico es el que publica. No. Entonces, El investigador. El investigador es el que produce, tiene que tener un componente de originalidad. científico, entonces, ¿cuál es la diferencia? La ciencia es una manera de interpretar la realidad. ¿Qué manera? Sin recurrir a milagros, revelaciones, dogmas ni al principio de autoridad. Sí, todo lo más bien, pero no se le ocurre una idea nueva, ni así lo agarre como un trapo, no le gotea una idea nueva. Justamente yo tengo un libro que está en prensa,
que se llama La Hora de la Mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que la mujer es muchísimo más creativa que el varón. ¿No? No, querida, escúchame, no se lo estoy diciendo por piropear. Por ejemplo, Una realidad. mira, No necesariamente. mira, escucha. No, tampoco le estoy dorando la píldora acá. Lo que yo te quiero decir, ¿no? Es que mi mamá, por ejemplo, estaba mi hermanito, que yo le llevo 4 años, ¿no? Y no quería comer, qué sé yo, puré. Entonces, y ella les daba con la cuchara y él no. Y ella dice, es que quiere ir a jugar con el perro. Entonces le decía, bueno, si comés, vamos a jugar con el perro. El tipo comía. ¿Cómo interpretó que mi hermanito quería ir a jugar con el perro? Ah, pues lo conocía. Sí, pero ¿qué fue la interpretación? Yo le digo, explicá en mi pizarrón acá esto, qué sé yo. Pero quería terminar mi pregunta, y tiene un poco que ver, un poco lo que yo quería preguntar es, ¿qué le recomendaría usted como a las autoridades que toman las decisiones en términos de política científica en México para tener más científicos y no tantos investigadores? Bueno, Yo entiendo que un poco... Primero, enseñar a ser científicos y no investigadores. Por ejemplo, se les pide una tesis, ¿no? Y suponete que ella hizo una tesis que dice que si al perro le das esto, el otro, yo la voy a hacer pero en el conejo. La única originalidad es que cambié de bicho. Y él va a hacer otra tesis en el gato. Bueno, ahora, pero con eso podés pegarla con un bicho que no tiene esa reacción y él te puso ahora vos contra la pared diciendo, oh ya, no está en la línea comprensible, ¿no? La biología es muy linda, muy interesante, muy amplia. Yo estudio justamente cómo se comunican las células. Pero no vaya a creer a alguien que yo pongo la oreja y después digo, ahí se está comunicando, van a hacer un hígado, dicen. Nah, qué sé yo lo que se dice. Pues muchas gracias, Marcelino. Creo que nos has ilustrado lo suficiente y has dejado muchas preguntas sin contestar. ¿Yo qué no contesté? A ver, César y Mariana, que son las personas que han cuestionado y que no están totalmente de acuerdo con todas las respuestas de Marcelino. No, pero yo hasta acá estoy. No quiere decir que yo lo sabía, pero me quedé callado. No, por ahí no se me ocurrió la respuesta. Pero sigan insistiendo. O hay cosas que yo le dije que vos ahora te lo contás a tu papá y tu papá dice, sí, así dijo, ese no sabe. Pues sí, así es. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Y Adriana, te toca despedir al doctor. Muchas gracias, doctor, No, por si venir. no me das un beso, no. Y Yo soy un libidinoso. por aceptar la invitación a nuestro espacio. ¿Cómo? Por aceptar la invitación a nuestra reunión. Muchas gracias. No, pero si uno recibe una invitación de Guadalupe Zamarrón, es un honor. Entonces ya, sea lo que sea, yo hubiera venido. Es nuestra Lupita. Ahora, si vos me hubieras dicho que venía ya también, venía más rápido. Claro. Muchas Ella gracias. es la que te invitó. Ahora Y muchas gracias a todos los que nos ven en línea. Y gracias a todas